Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Talent Institute. Ya sabéis que en estas listas de reproducción estoy haciendo entrevistas con personas que me parecen interesantes. Y yo soy Xavier Pirla, director de Talent Institute, y hoy tenemos una persona extremadamente interesante con nosotros. Es Rubén Munar. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Chávez, muy bien. Y Rubén es una persona que a mí me parece admirable, primero de todo. La verdad es que él sabe que yo lo admiro mucho por un montón de habilidades que tiene y sobre todo por la actitud que demuestra siempre delante de la vida. Bienvenido Rubén Munar, y vamos a hablar un poco de cosas que tienen que ver con PNL y tú precisamente, ¿no? Pero Sí. al menos tú como muestra de... Y es que Rubén, aunque quizá no lo aparenta, porque hay gente que es verdad que lo aparenta más y otros menos, Rubén es prácticamente invidente, ¿no? Rubén es así. Sí, ahora actualmente tengo un grado certificado es un 87% de discapacidad visual, donde la máxima de 91, 92 es ceguera total. Uh-huh. O sea que prácticamente es ceguera total, aunque sí que es verdad que percibes sombras Sí, y cambios de tono, ¿no? De blancos, etcétera, ¿no? sí, entre una escala de negro, gris, blanco, hay Uh-huh. algunas distinciones Uh-huh. allí que hay y veo a la gente como siluetas chinas, como sombras. Sí, Vale, sí, sí, muy sí. bien. Esto es lo que hay, esta es la situación de Rubén, pero Rubén nos permite explorar algo que es muchas veces un mito que tenemos las personas, y es que porque una, y sobre todo en el mundo de la PNL, por supuesto, y es que porque una persona es invidente no hace representaciones mentales visuales. En cambio, cuando ves a Rubén, Rubén es una persona fascinante, ¿no? Porque Rubén es capaz de no solo de llegar aquí a nuestras instalaciones de Talent Institute, sino que además de moverse por toda la ciudad tranquilamente, hasta el punto que es capaz de montarse una moto de pasajero y que lo lleven por Barcelona y que sepa exactamente en el lugar que lo están dejando sin que nadie le cuente nada. ¿Cómo se hace eso, Rubén? Cuéntanos, ¿cuál es el secreto de eso? Claro, bueno, partiendo de la base de que todo el mundo dice que no vemos nada, aquí como tú bien dices, se acaba el mito, ¿no? Porque Uh-huh. por el hecho de que habiendo transitado ya una ciudad previamente, yo ya me hago la idea de cómo está la calle. Pero sí que es cierto que Barcelona, donde estoy residiendo ahora o donde estamos con Talent Institute, es una calle que te facilita mucho la cosa, ya que Barcelona está construida encima de una cuadrícula. Uh-huh. Entonces, transitando esto previamente, tú haces un camino y sigues esa dirección. O sea, sabiendo que si coges la moto en la misma calle ya tiene una dirección obligatoria, sabes qué puntos de referencia hay en el mapa, en la cuadrícula, que tú vas a pasar por ahí. Posiblemente yo si paso y hay una diferencia lumínica o un cambio de sonido, puedo saber que a mi derecha habrá un parque, por ejemplo. O el hecho de cruzar un túnel Uh-huh. y que al final del túnel haya un edificio simbólico que tú sepas identificar, simplemente por el hecho de que he cambiado la audición o sé el momento o localizando en el mapa que al final de ese túnel hay un edificio simbólico. Claro, lo que pasa es que tú lo haces, como lo cuentas, lo haces muy fácil. Pero yo, solo de pensar la capacidad, la cantidad de información que se requiere almacenar, porque claro, estamos diciendo lo siguiente. Tú hablas de la parte de Barcelona, que es una cuadrícula, pero tú vives en el Hospitalet de Llobregat, que es una ciudad al lado, donde ya no es cuadrícula. Y de aquí, la parte cuadriculada de Barcelona, que es el ensanche, ¿no? La Champla, hasta donde tú vas hay un montón de zonas no cuadriculadas. Pero no solo eso, sino que lo que estás diciendo es que tú eres capaz de memorizar, uno, el sentido de todas las calles. Cuando hay personas aquí que vienen en Barcelona que todavía dicen, oye, pero a ver, la calle Montaner sube o baja, ¿no? Eso primero. Segundo, que eres capaz de almacenar en tu memoria no solo el sentido, sino qué partes de cada calle tienen más sombras o menos sombras. ¿No? Y además, hasta sabes si pasas por un túnel o no. Y ayer me contabas que no solo lo haces por la variación de la luz, sino que también lo haces por el grado de reverberación. Exacto, bueno, es que cuando tú entras en un túnel, de repente el sonido es mucho más cerrado y como que te rebota más. Entonces yo aprendí esa distinción de decir, vale, fuera escucho mucho más ambiente. Cuando entro por la Uh-huh. boca de un túnel, de repente la luminosidad cambia, o sea, a lo mejor baja un grado,
Sí. y de repente solo se escuchan esas dos filas de coches o motos transitando de un lado para el otro. Entonces dices, vale, esto ha cambiado, no estoy en el mismo sitio que antes, entonces decido que eso es un túnel. O le hago esa representación mental, ¿no? Claro. Hago esa representación mental de que hay un túnel y cuál es el túnel que tengo que llegar aquí y poder atravesar es el de Plaza España. Es el que pasa por la Campana, baja por Plaza España y acabas delante de la 11. O sea, por eso el momento de decirle a Esther, que fue mi conductora de moto hasta aquí a Tallinn, o la que me invitó a venir de mi casa a Tallinn, el momento que le dije estamos en la 11 fue por el hecho de que cuando desemboca el túnel, la 11, el edificio simbólico, estaba ahí. Claro, es muy interesante lo que estás diciendo, porque primero de todo, que yo creo que cualquiera que esté viendo este vídeo y sepa mínimamente de PNL, se habrá dado cuenta que Rubén está haciendo representaciones mentales, visuales en su cabeza, porque con las manos estaba representándose el túnel, estaba pasando, bajando, etcétera. Por lo tanto, es bastante claro que hace representaciones mentales. De hecho, una persona que no ve no podría moverse por una ciudad si no tuviera ese mapa mental hecho. Eso está claro. Lo que pasa es que lo que tú estás hablando a mí me recuerda a una novela que leí de Sherlock Holmes, que es El perro de los Baskerville, donde Sherlock Holmes lo meten en una carreta, ¿no? En un carruaje, y todo tapado porque no quieren saber, que no quieren que sepa por dónde va para llegar al sitio secreto, y le va contando a Watson dónde está de Londres por todas estas señales que le llegan, ya ni visuales, puramente acústicas, ¿no? Que yo pensaba, o sea, que por ejemplo, si vas por la calle Aragón, que para que nos entendamos es una calle de 6 carriles, tú notas un sonido diferente que si vas por la calle Valencia, que es de 3 carriles, entiendo, ¿no? Sí. Tú puedes notar la diferencia en el sonido para poder también cuantificar o dimensionar la calle por la que estás pasando, ¿es eso? Sí, es que aparte ahora lo encontramos un mundo, pero cuando estás inmerso en eso es hasta lógico porque dices 6 carriles hacen mucho más ruido que 2 carriles, por ejemplo. Es mucho más ancho y el ruido se esparce más. Claro. Y cuando llegas a un punto, que por ejemplo hay un parque, en la calle Aragón, cuando entras y estás al lado de Comte d'Urgell, hay un parque, hay una zona más explayada, y ahí no notas coches cuando pasan. Por ahí no hay ruido, entonces es más ancho y encima no hay ruido. Entonces, me dan dos opciones, o hay una explanada o un parque. Claro, pero es que lo que estás contando tiene unas repercusiones muy grandes, ¿no? Porque la gente dice, hombre, cuando uno pierde un sentido, los otros sentidos se desarrollan más. Pero lo que tú estás contando no es eso, no es que los otros sentidos se desarrollen más. No, lo que tú haces es un uso de tu cerebro y de tus habilidades mentales. Porque al final no es tanto de que oigas más, sino que utilices más la información que te llega, ¿no? Es decir, al final, mientras que nosotros con lo visual tiramos, al tú no tener esa componente visual tan intensa como nosotros, lo que haces es poner más atención a otra información para acabar construyendo lo mismo, que es una representación mental, visual. Para mí, mi valor visual es poder hacerme todas las representaciones lo más nítidas posibles. O sea, yo no hago la visión de un objeto que hay adelante, sino que yo me lo construyo directamente. Entonces, para mí, la agudeza visual que puedo tener es la manera de poder construir este objeto en mi mente lo más acercado a la realidad posible. Claro. Como cuando sé una mesa, por ejemplo, cómo es una mesa de bar o cómo es una mesa de casa, contornearla con las manos, saber que en cada esquina hay una pata, tú haces la representación mental y para mí eso es como ver o como tú si hubieras visto la mesa del bar. Claro. No, bueno, me parece fascinante porque eso para mí una de las cosas que me indica es que infrautilizamos, somos como un poco holgazanes en el uso de nuestros propios recursos. Eso es la conclusión que llego, ¿no? Porque cuando hay la necesidad se pueden utilizar. Y me gusta romper ese mito de
ah, no, es que porque ha desarrollado más el oído ahora. No, no, el oído también, ya ahora hablamos del oído, pero es que simplemente eso, ¿no? La representación mental ha mejorado gracias a ponerle más atención y a tener más riqueza. Es decir, al fin y al cabo todos hacemos representaciones mentales internas de las cosas, porque cuando a alguien le dices, ¿dónde tienes el coche aparcado? Te dice, en la esquina, pero él no está en la esquina, está en casa. Pero se está generando una representación mental de eso, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero no es tan consciente como lo eres tú porque lo visual externo de ahora mismo interfiere en la imagen interna. En cambio, en tu caso, la imagen externa no interfiere con la imagen interna que te haces y no te molesta tanto, ¿no? Es el hecho del efecto de no me hace falta. Claro. O sea, no me hace falta generarme esa representación mental tan detallada porque yo cuando mañana salga a buscar el coche Ya sé que lo voy a ya lo encontrar, veré. claro. O sea, ya llegaré y ya lo veré. Y si me lo Claro. han movido ya veré la notita Claro. donde pone que tengo que ir a buscarlo a cualquier lado. Sí, Pero sí. eso ya lo veré. Pero claro, yo no tengo ese potestad, entonces tengo que hacer la representación lo más duradera posible Claro. y lo más nítida posible. Claro, que es sorprendente verlo mover, ¿no? Porque además la capacidad que tiene Rubén en este sentido de ubicarse espacialmente, es decir, lo que le llamamos conciencias situacionales, es literalmente espectacular. Es el hecho de que en un momento dado pues vaya y pum, te toque el hombro y sepa exactamente dónde está el hombro, que ahora nos contará el secreto de eso, o que venga y te dé la mano y te ponga la mano a la altura exacta donde tienes tú la mano. Ese tipo de cosas hacen cuestionarnos mucho, ¿no? Pero cuéntanos más, Rubén, de cómo haces, porque, claro, hay la parte auditiva, y aquí, por ejemplo, en clase, cuando hacíamos el NLP Coach y hacíamos roleplays, la capacidad que tenías de percibir las variaciones tonales que indicaban variaciones emocionales de la gente, era increíble. Estabas tú y el otro Rubén, que es Rubén Fornell, que tenemos una entrevista con él, que es director de orquesta también, y los dos eran capaces de detectar un conjunto de matices que los otros casi ni nos enterábamos, ¿no? ¿Cómo utilizas tu oído en tu día a día y hasta en tu parte profesional, si quieres? Claro, a mí mi oído me ayuda a detectar mucho las emociones. O sea, a través de la calibración nos permite pues poder saber en qué estado se mueve esa persona y si el tono es agudo, saber identificar los diferentes tonos que tú puedes tener a lo largo del día. O sea, eso se descubre habiendo pasado pues un periodo de tiempo con esta persona al lado, ¿no? No de la noche a la mañana, si veo una persona nueva, más o menos sí que lo puedes intuir cogiendo referencias de otras personas, pero no la suya. Tampoco sabes exactamente cuál es la suya. Pero sí que es verdad que te acerca a una posible deducción, ¿no? Si el tono es fuerte, es grave, vibratorio, tiene diferentes tonalidades, ¿sabes? Ahí puedes llegar a identificar si ya previamente tienes una calibración de esta persona. A mí me parece fascinante, Rubén, cómo tú ubicas dónde mirar a la persona, porque la gente que nos está viendo ahora aquí en la entrevista esta, en la charla, se está dando cuenta que tú me miras a la cara a mí, aunque tú no sabes exactamente dónde están mis ojos, tú no ves mis ojos, ¿verdad? Sí, eso lo aprendí de muy pequeñito. Aprendí que la voz sale de nuestra caja de resonancia, que es la boca. Y si sale la voz desde ahí, no tiene más remedio que si eres ser humano, esté en la cabeza. Y si aumentas un poquito, elevas un poquito la mirada de ahí donde sale tu sonido, sabes que tienes los ojos. Entonces ahí es una gran manera, o a la que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, a saber enfocar a una persona. Ok, o sea, para que yo lo entienda y para que lo entiendan todos, lo que tú haces es identificar dónde sale el sonido de la cara y de la boca y encuentras la cara y luego calculas que los ojos están más arriba y por lo tanto dices, aquí es donde tengo que mirar. Exacto, ¿no? Le dirijo mi vista o mi cara a lo que yo pienso que es esto, ¿no? O sea, yo me está saliendo la voz desde aquí, entonces aquí arriba están los ojos. Claro. Entonces aplico el mismo patrón a todo el mundo. Claro. Pero eso vuelve a ser una representación visual, partiendo de una auditiva. Exacto. Tú haces la representación mental, no va a ser comparable a lo que es real en este momento, pero sí que te ayuda a decir, está ahí. Y no solo eso, que me decías que claro, que tú también detectas cuando la persona gira como abra yo la cabeza,
porque sabes que cambia el tono, ¿no? Más que el tono, O la la fuerza en fuerza, emitir la voz, ok. porque no es lo mismo que yo te esté hablando así, que tú puedas Claro, ver esto, que yo te esté hablando así claro, directamente. El foco de voz o donde va dirigida esa voz sí, es diferente. Entonces puedes intuir si yo me he dado la vuelta, estoy hablando contigo, o estoy mirando a la cámara, cualquier, cualquier punto de mm, inflexión de la voz te da una pista de cómo estás tú. Pues, cuando tú hacías la clase, ¿no? Por claro, ejemplo, te girabas sí, y ya escuchabas el boli en la pizarra, pero sí, cuando te giras y explicas, yo ya sé que estás ah, escribiendo en la pizarra por el hecho de que la voz no va hacia mí. claro, claro. Realmente es admirable, fascinante, es muy, muy interesante. Porque lo que te hace toda esta información que tienes, que yo te digo en broma que eres como el Daredevil, ¿no? De Talent Institute, porque ahora estás ayudándonos aquí haciendo de staff, pero es que parece que no seas ciego, esa es la realidad, que hay gente aquí en el curso que estamos haciendo, en este Practitioner de PNL, que no sabía, porque ese fue un poco nuestra broma tú y yo, El juego, sí. que no avisamos y no utilizabas el bastón y por tanto había gente que no se enteró porque eres capaz de ubicarlo todo en el espacio y dirigirte a la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dime algo que también me parece muy interesante y no sé hasta qué punto tú lo has desarrollado, pero hay algo que dicen que los buenos médicos son capaces de hasta poder oler la enfermedad de una persona, ¿no? Me comentabas el otro día sobre hay perros que pueden hacer esto, ¿no? Hay perros de asistencia médica que están entrenados para ver los picos altos de la, De glucosa, ¿no? de la glucosa, de la diabetes. Lo que provoca Ujú, la diabetes es que hay una disparada de azúcar. ujú, Entonces el perro lo que hace con el olfato es poder, desde el sudor que desprendes, ujú. poder oler que eso es una subida De de azúcar. azúcar, Ujú. porque el olor que tú tienes antes de la subida es uno y el olor que Ajá. desprendes después es otro. Y entonces estos perros te avisan cuando notan ese olor. Ujú, Estos perros al fin y al cabo son adictos al juego. O ujú. sea, quieren un juguete, su juguete es el olor y cuando entienden que ahí está el juguete, pues te avisan para Claro, que le des de jugar. claro. Ese es el Luego truquito. eso lo que a mí me plantea es la conclusión, de, digamos, la derivada lógica de esto es, bueno, las personas cuando se estresan, cuando se excitan, o sea, cuando el sistema nervioso se excita, eso genera un aumento de la sudoración y por tanto, y por lo tanto de la evaporación de agua, con lo cual los olores se transmiten más. Y yo lo que te pregunto es, Sí, ¿eres sí. capaz de calibrar Yo eso? por ahora este nivel no, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones, no sé si es más por el hecho de esto que decimos comúnmente la Hmm, vibración de la persona, hmm, o el esto me huele mal, y por ahí sí que no tiene ningún patrón ni ninguna lógica que yo la haya encontrado, pero sí que a veces ese olor o ese que me avisa el cuerpo dice, vamos a ir con cuidado por si acaso, pero no tengo ningún patrón ni lo he estado trabajando por ahora. Este Bueno, es tu momento. próximo reto, ¿eh? Rubén, ya creo que solo te queda ese ya. Bueno, mi próximo reto es el que me propusiste de ir haciendo con la lengua sonidos de Ah, murciélago sí. para... Claro, es que este es un caso muy interesante y es que en Estados Unidos hay un chico que es capaz de de ir en bicicleta a través de utilizar el sonar, ¿no? Es decir, va haciendo un sonidito de y del rebote que le llega construye dónde están los edificios. Eso sí es más Daredevil, ¿eh? Eh, Eso ya se acerca más. y eso, bueno, pues es quizá tu próximo reto, pero yo te invito también a que vayas pensando en el del olor, ¿no? Imagínate puedas calibrar a las personas. Porque digo yo que con toda esta información, igual te es un poco más fácil, ¿no? Saber cuando alguien te miente o Hombre, no te miente, ¿o ya qué? más o menos ya a mi día a día tengo muchas discusiones de cuándo me mienten o cuándo no. Ya solo por el tono de voz y si lo he calibrado antes, pero es lo que tú dices, si tienes cuantas más distinciones tengas y más puedes favorecerte o ayudar a un conocimiento más, pues bienvenidas son. Sí, porque Eso una de es las así. cosas que la gente yo creo que desconoce es que cuando nos estresamos se tensan las cuerdas vocales de una manera que genera una variación del tono, ¿no? Sí, los cambios, las pausas, no Claro, es lo mismo que tú estés alegre, que estés con
Es que encima la caja en resonancia, Sí. los mofletes, la tensión Sí. de lo que sale el sonido ya Sí. es totalmente diferente. Y cuando ves y percibes que de repente hay más pausas de lo normal, el tono es más agudo, que la voz sale diferente, dices, espérate, me estás Aquí pasa engañando algo. y no sé el por qué. A mí me fascina la capacidad que tienes de detectar cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo en el curso de coaching que alguien iba haciendo así mientras hablaba, ¿no? Y eres capaz de reproducirlo exactamente, es fascinante, ¿no? Bueno, Rubén, yo de verdad podría estar horas hablando contigo porque es alucinante lo que eres capaz de hacer, pero sobre todo para mí es un recordatorio de lo que todos podríamos llegar a hacer si entrenáramos más, ¿no? Alguna vez te he dicho que tendríamos que hacer un curso para entrenar a las personas en ganar en conciencia de lo que les rodea. ¿Cuánta gente va con el móvil? El otro día tuviste un accidente Sí, aquí con alguien que no te vio, que ya es el colmo, porque iba en bicicleta mirando iba el móvil, bicicletas ¿no? con el móvil, no sé si Ya. era GPS, Ya, no sé qué era, seguramente. pero iba con el móvil y acabó encima del bastón. Fíjate, ese fue un vidente que chocó contra un invidente por no ver al invidente. Es ridículo, pero es lo que nos está pasando. Cada vez nos aislamos más y perdemos la oportunidad no solo de captar más información ya por captarla, sino de disfrutar más de la vida gracias a captar esta información, ¿no? Claro, es que aparte se te reduce mucho la ecología, personal. Además tú me decías, ¿no? que esto no es una incapacidad, sino que es un aumento de tu capacidad por otro lado. Yo siempre he dicho que gané esta posibilidad de vivir cuando yo tuve 5 años. Y la gané porque yo soy quien soy ahora gracias a esto. Pero no sé qué hubiera pasado antes. Claro. Pero yo invito a que todo el mundo que tenga ese momento, esos 5 minutos, 10 minutos de poder trabajar o poder aumentar este nivel, verá que le es mucho más de ayuda de lo normal. Seguramente totalmente vivirá más la vida más intensamente y obtendrá mucha más información del exterior. Sí. Nada más, Rubén, de verdad, muchísimas gracias. Recordar a todos que le tenéis que dar al like, a suscribirse y a la campanita de las notificaciones. Sé que son muchas cosas, pero así estarás al día de todos los vídeos que hacemos. Nada más, Rubén, un placer absoluto y hasta la próxima a todos. Chao. Hasta luego.